Así que vamos a repetir igual algunos conceptos. Vamos a comenzar con generalidades de la glándula suprarrenal. Uy, ¿qué pasó? Ya. Como ustedes saben, la glándula suprarrenal primero se llama glándula porque es un órgano que va a secretar hormonas. Segundo, se llama suprarrenal porque se encuentra justo por encima de los riñones, ¿no? La glándula suprarrenal del lado izquierdo tiene una forma como de triangulito, en cambio la del lado derecho tiene más una forma como semilunar. Entonces, si nosotros agarramos esta glándula y la dividimos, la cortamos a la mitad como si fuese una manzana o un limoncito, observamos esto de acá. Vemos que al centro, igual que un durazno, por ejemplo, tiene una pepa o una pulpa central, ¿no? Igual que, por ejemplo, una palta, ¿no? Tiene una pepa central. En este caso, lo que está más al centro se llama médula. Luego, todo lo que está fuera de la médula, como quien dice lo que es comestible de la palta, se llama corteza. Y finalmente, envolviendo esa palta, ese órgano, tenemos una cápsula, una envoltura, ¿no? En la palta, que es durito y que no se come. Ya, eso es la cápsula de una glándula suprarrenal, es como su envoltura, ¿ok? Por eso se llama cápsula. Lógico. La corteza tiene tres zonas. La zona más externa se llama glomerular, la zona media se llama fascicular, la zona más interna, la que está más pegadita a la médula, se llama zona reticular. La diferencia entre estas zonas es el tipo de hormona que van a producir y el grosor de cada zona. Vamos a ver acá. Ya. La zona glomerular abarca, no recuerdo específicamente la estadística, pero creo que era un 20 a 30%. La zona fascicular era aproximadamente un 70% y zona reticular estaba por ahí con la glomerular, igual 20, 10% creo menos. ¿Ok? Ya. Entonces, en conclusión, la zona más grande es la fascicular. Eso era algo que siempre preguntaban en histología. Ahora, la zona glomerular, miren ese término, lar, si ustedes invierten el término que tengo, RAL. Ya, la zona glomerular sintetiza los mineral, lo inverso del lar, mineralocorticoides. ¿Qué son los mineralocorticoides? Son las hormonas de tipo aldosterona, ¿no? Todo con AL, aldosterona. ¿Ok? Bien, la zona fascicular produce, ven que tiene dos Cs, dos letras C, produce algo que también tiene dos letras C, los glucocorticoides. Uno de los glucocorticoides es el cortisol, ¿ok? Es como quien dice, a ver, tengo al niñito Juan de 2 años, tengo al niñito Pepito de 1 año. Ya, todos esos que son niños, ¿no? Los agrupo. Ya, igual, tengo la aldosterona, otras hormonas de tipo aldosterona, ya, todas esas que son mineralocorticoides. Tengo el cortisol, em, el colesterol, todo eso que son glucocorticoides, ¿no? En un grupo. Tengo a la androstenediona, a la dehidroepiandrostenediona, todos esos que son andrógenos, ¿ok? Todo eso es de la corteza. Pero ahora vamos a ver qué se produce en la médula. En la médula, las células que están ahí se llaman feocromocitos. Y los feocromocitos lo que van a producir son las catecolaminas. ¿Cuáles son las catecolaminas? ¿A qué se les llama catecolaminas? A la adrenalina y a la noradrenalina. ¿Ya? Muy bien. Acá están viendo un poco de cómo es la irrigación de una glándula suprarrenal, ¿no? Viene a partir de las ramas de la arteria aorta. Y ahora vamos a ver un poco más de las hormonas que sintetiza esta glándula. Como ustedes saben, en el hipotálamo se sintetizan las hormonas liberadoras, R. En cambio, en la hipófisis se sintetizaban las
estimulante, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el hipotálamo teníamos a la hormona liberadora de corticotrofinas, la CRH. En el hipotálamo teníamos la hormona liberadora de tirotropinas, ya la TRH. Pero en la hipófisis, ¿qué tenemos? Las estimulantes. Por ejemplo, la TSH, la hormona estimulante de tiroides. Y tenemos a la ACTH, la hormona adenocorticotropa, ya estimulante de la glándula suprarrenal. Entonces, esta hormona adenocorticotropa, lo que tienen que saber es que va a estimular únicamente a la capa fascicular y a la capa reticular. La capa, muy atentos con esto, lo que les estoy hablando es serio, les van a preguntar, hija y Lucero. La capa glomerular no es estimulada por esa ACTH. La capa glomerular es estimulada por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que por eso se llama así, sistema renina. Renina se sintetiza en el riñón, angiotensina se sintetiza a partir de la enzima convertidora de angiotensina, y esa angiotensina viene acá a la zona glomerular, le toca la puerta a estas células celestes y le dice, oye, ya pues produce aldosterona. Y esta célula produce aldosterona. Y esa aldosterona va a tener determinados efectos, ¿ya? Y la ACTH, entonces, ¿a quién estimula? Solo la producción de glucocorticoides por la capa fascicular y solo la producción de andrógenos por la capa reticular. No estimula la glomerular. Esa es una pregunta muy frecuente. Ahora, ¿qué genera que mi hipotálamo sintetice la CRH? El estrés. ¿Ok? El estrés. De ahí que una de las hormonas que produce en la zona fascicular, que es el cortisol, aumenta en situaciones de estrés, porque en situaciones de estrés el hipotálamo aumenta el CRH, la hipófisis entonces aumenta la ACTH aumentada aumenta cortisol, el cortisol aumentado ante este estímulo del estrés tiene varios efectos en el cuerpo que los vamos a conocer más adelante. ¿Ya? Otro estímulo, el estrés emocional, el estrés químico, por ejemplo, una lesión, tener algún tipo de enfermedad, por ejemplo, las personas en UCI están muy sometidas a estrés, la gestación, el parto. ¿Qué inhibe la secreción de hormona liberadora de corticotrofinas? La oxitocina. ¿Ya? Entonces, ¿pero cómo se sintetiza esa ACTH? ¿La hipófisis de frente sintetiza ACTH? No. Para que la ACTH se sintetice tiene que venir algo más. Es como quien te dice en una tienda, si tú quieres comprar este cuaderno te viene con un lápiz y un tajador. Entonces, ¿qué tienes que comprar al final? Todo. Igual, esta ACTH, si se quiere sintetizar en la hipófisis, viene en la forma de PONC, de pro-opio-melanocortina. ¿Ya? En esa forma viene. Es como quien dice la POM, es la gran caja, la gran sustancia dentro de la cual viene la ACTH, ¿ya? Entonces la PONC se llama así porque aparte de la ACTH que tiene, por eso se llama, o por eso su nombre termina en cortina, adenocorticotropa, cortina, pero se llama proopio porque va a sintetizar las endorfinas. Las endorfinas son un tipo de sustancias opioides. Eso lo van a aprender cuando lleven farmacología. Los opioides son muy importantes para sentir dolor o para controlar el dolor. Aparte también está la lipotropina. Aparte también está la hormona estimulante de melanocitos, alfa estimulante de melanocitos y la gamma estimulante de melanocitos. Entonces ya saben por qué se llama propio, porque melano viene de melanocitos, y cortina de la ACTH. Entonces toda esa POM se sintetiza, luego se degrada, se degrada la ACTH por un lado, la MSH por un lado, la endorfina por otro lado, y cada una por su lado ejerce su efecto. ¿Cuál es el efecto de la ACTH? Estimular a la glándula fascicular y a la reticular. ¿Qué hace esta hormona a nivel de la capa fascicular? Como ustedes ven acá, el colesterol
que está en la capa fascicular, porque ustedes saben que la capa fascicular produce los glucocorticoides. ¿Y qué son los glucocorticoides? Son hormonas que derivan del colesterol. Entonces, el colesterol, cuando es estimulado por esta ACTH, comienza toda una cadena, una secuencia de eventos que van a llevar a cambiar su forma. Por ejemplo, el colesterol se va a transformar en cortisol, se va a transformar en androstenediona, ¿no? ¿Cortisol dónde? En la capa fascicular. ¿Androstenediona dónde? Y en la capa reticular. Ahora, ¿por qué acá dice aldosterona? Si la aldosterona debería ser de la capa glomerular. Sí, es de la capa glomerular. Solo se produce en la capa glomerular porque solo ahí tenemos esta enzima que es la 21 alfa hidroxilasa para que se produzca esa aldosterona. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los efectos de los glucocorticoides? Los glucocorticoides tienen estos efectos. Aumentar la síntesis de glucosa a partir de la gluconeogénesis, a partir de la glucogenólisis. Le dice al hígado entonces, los glucocorticoides le dicen que aumente la glucosa en sangre. Si aumenta la glucosa en sangre, ¿no? A partir de la gluconeogénesis, vamos a tener hiperglicemia. Entonces, las personas que tienen muchos glucocorticoides se caracterizan por tener hiperglicemia. También ese estado de hiperglicemia, ese estado de producir más energía, más glucosa, me va a llevar a aumentar la grasa a nivel del abdomen, la grasa a nivel del cuello, la grasa a nivel de la cara. La carita va a estar bien hinchadita, ¿ya? Eh, a nivel del abdomen se van a producir unas estrías rojo-vinosas, que son bastante grandes esas estrías. Aparte de la obesidad, también la persona, especialmente mujeres, van a tener amenorrea, o sea, su ciclo menstrual va a ser irregular. Púrpura quiere decir que puede tener como pequeños focos de sangrado en su piel, puede tener úlceras, lesiones en la piel, osteoporosis, la fascia de luna llena, se llama así porque su carita tiene como forma de luna llena, o sea, una carita redondita. ¿Ya? Entonces, todos esos son los efectos de los glucocorticoides. El efecto, muy aparte de los que he mencionado, un efecto muy importante es el inmunosupresor. Recuerden que mientras más glucocorticoides haya, mis policías, mis células policías, los leucocitos, se van a suprimir. ¿Y para qué yo necesito estos leucocitos? Para atacar bacterias, para atacar virus. Entonces, ¿qué pasa si una persona tiene mucho glucocorticoide en su sangre? Va a tener menos defensas y por lo tanto mayor susceptibilidad a infecciones. ¿Cierto? Ya. Ahora sí, vamos con la aldosterona. Como ustedes saben, existe toda una vía, la vía del sistema renina, angiotensina, aldosterona, que comienza en el riñón. La angiotensina se forma por la conversión del angiotensinógeno en angiotensina 1. La angiotensina 1 se transforma en angiotensina 2 por efecto de la enzima convertidora de angiotensina. Y esta angiotensina 2, perdón, tiene muchos efectos en los órganos. Uno de ellos es decirle a la glándula suprarrenal, a la capa glomerular, que secrete la aldosterona. Otro, como se llama angiotensina, tensina, ¿qué quiere decir? Tensar, contraer. Angio de vaso sanguíneo. Contrae un vaso sanguíneo. A nivel de la glándula pituitaria le dice que secrete más hormona antidiurética. ¿Para qué? Para que la persona no orine. ¿Y por qué yo no querría que una persona no orine? Para que no pierda el líquido, para que haya más líquido en la sangre. Entonces, es muy importante la angiotensina 2. ¿Para qué? Para aumentar la presión arterial. ¿Qué hace la aldosterona para aumentar la presión arterial? La aldosterona en el riñón hace también que el riñón reabsorba agua y electrolitos. Y también la aldosterona aumenta al sistema nervioso simpático y el sistema nervioso simpático produce más vasoconstricción. ¿Ya? Entonces, esa es la importancia del sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumentar la presión arterial. ¿Y quién forma parte? La zona fascicular, perdón, la zona glomerular de la corteza suprarrenal. Ya vimos los glucocorticoides de la zona fascicular y ahora vamos a ver los andrógenos de la zona reticular. Esta es la dehidroepiandrostenediona, esta es la androstenediona
¿no? La dehidroepi se produce principalmente en la suprarrenal. Son andrógenos, ¿ok? Son hormonas masculinas. Esos son. En el testículo del varón se produce la androstenediona, en la suprarrenal la dehidroepiandrostenediona y en el ovario de la mujer la androstenediona. Pero los caminos son diferentes. Como verán, en el testículo, la androstenediona me lleva a una hormona masculina, que es la testosterona. En cambio, en la mujer me lleva a una hormona femenina, que es el estradiol, que es muy importante para que el ovario sintetice un óvulo. Ustedes saben que el óvulo de la mujer se va a fecundar para formar un bebito, ¿no? Un cigoto, ¿ya? Entonces, en cambio en el hombre, esta testosterona va a ser muy importante para que se formen los espermatozoides. Y la dehidroepiandrostenediona, ¿qué es? Es un intermediario. Me va a luego producir androstenediona, ¿ya? Muy bien, ahora vamos a ver entonces la médula suprarrenal. La médula suprarrenal va a producir a a las catecolaminas, que como saben es la adrenalina y la noradrenalina. Y como ya lo hemos visto en una clase pasada, esas hormonas se sintetizan en presencia de la tirosina. No, esa tirosina de la glándula tiroides, acá también la tenemos. El aminoácido tirosina L se va a hidroxilar, se va a transformar en L-dopa. La L-dopa se va a descarboxilar y se va a transformar en dopamina. La dopamina se va a hidroxilar y se va a transformar en norepinefrina. La norepinefrina se va a metilar una serie de eventos y se va a transformar en epinefrina. ¿Para qué es importante la epinefrina? Para todo esto que están viendo acá, ¿no? Recuerden, esto lo van a ver más en fisiopato, pero les voy comentando, chicos, ¿ok? Hay noradrenalina y hay adrenalina. Y hay receptores, ¿no? Hay el receptor alfa y el receptor beta. A la noradrenalina le gusta más. Uy, perdón, me desvié. A la NOR-A le gusta el receptor alfa. Se une bien al receptor alfa. En cambio, a la adrenalina le gusta el receptor beta, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, vemos un receptor beta que está en el corazón, vemos un receptor beta que está en el riñón, beta que está en los vasos sanguíneos y así, ¿ya? Y cada receptor tiene su función, ¿no? En el corazón, aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la presión arterial. Cada uno tiene su función. Recuerden que estas catecolaminas son del sistema nervioso simpático y su función es activar al cuerpo para un estado de lucha o huida. Cuando tú corres, ¿qué necesitas? Más sangre en tus tejidos. Si necesito más sangre, mi corazón tiene que latir más rápido. Por eso aumenta la frecuencia cardíaca. Cuando yo corro, estoy haciendo ejercicio, no orino. Entonces, ¿qué tiene que pasar acá a nivel del riñón, a nivel de la vejiga? Pues que no orine. Cuando estoy haciendo ejercicio, pues no consumo alimentos. Entonces, como no consumo alimentos, el sistema nervioso simpático no estimula la digestión, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, miren esto de acá. Este es un resumen, una integración de todo lo que hemos visto de las hormonas de la glándula suprarrenal. Lo que ven acá a la izquierda es la zona, ¿no? La zona glomerular, fascicular, reticular. ¿Qué zonas tienen respuesta a la acetilcolina? La fascicular y la reticular. ¿Qué pasa si no tengo acetilcolina? Nunca se estimula la fascicular, nunca se estimula la reticular. Se atrofia, o sea, deja de funcionar. ¿Ok? ¿Qué pasa si tengo mucha hormona adenocorticotropa? Pues se estimula mucho, se hipertrofia, se hiperplasia, ¿no? Muy bien, en cambio, la glomerular, haya o no haya CTH, pues no le importa, porque la zona glomerular se estimula por el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Muy bien, chicos, entonces quiero que... Ah, miren, estos son más esquemas, pero está redundando en lo mismo. Este es un esquema que resume las hormonas de la hipófisis, ¿no? Como les había comentado, el lóbulo anterior, que es la adenihipófisis, lóbulo posterior, que es la neurohipófisis. En el lóbulo anterior está la síntesis de la hormona de crecimiento, la prolactina, la TSH, la CTH, FSH, LH. Y como saben, los acidófilos, o sea, las células que son rosaditas,
son las que producen la hormona del crecimiento, que son las somatotropas, y la hormona prolactina, que son las lactotropas. En cambio, las células basófilas, o sea, las células oscuritas, moraditas, son las que producen TSH, CTH, FSH, ¿no? Las células tirotropas, las células corticotropas, las células gonadotropas. En el lóbulo intermedio se sintetiza esta hormona, en el lóbulo posterior, o sea, mejor dicho, en el hipotálamo se sintetiza la hormona oxitocina y ADH y se almacena en la neurohipófisis. Acá tienen otro esquema, acá a la derecha tienen otro esquema, acá tienen el esquema de cómo es la T4, tetraiodotironina, tirosina, T3, miren, 1, 2, 3 yodos, 1, 2, 3, 4 yodos, ¿no? Y acá ven cómo estos yodos o estos restos de tirosina luego se liberan. Muy bien, chicos, entonces a ver, les voy a hacer algunas preguntas ya para culminar de esto con CTH. Ujú, ujú, ujú. Ya, a ver esto de acá, a ver quién se acuerda. ¿Qué zona, en qué parte de la glándula suprarrenal se produce el cortisol? ¿Quién se acuerda? ¿En qué zona de la glándula suprarrenal se produce el cortisol? Muy bien, Lucero. Fascicular tiene 2C. 2C como los glucocorticoides. ¿Y cuál es un tipo de glucocorticoides? Uy, se está acabando la batería en mi lápiz. El cortisol. Ya. Muy bien. Entonces es la zona fascicular. Bueno, acá dice fascinante. Disculpen la traducción de la pregunta. ¿Cuál es el producto de la zona reticular? A ver quién se acuerda. Tenemos zona glomerular, zona fascicular, zona reticular. Glomerular, fascicular, ya hemos visto que es el cortisol. Y reticular, ¿qué produce, chicos? Lucero y Mijail. Muy bien. Los andrógenos. ¿Y cuáles son los andrógenos? Androstenediona y la androstenediona. ¿Qué otros órganos secretan andrógenos? Los testículos en el varón y los ovarios en la mujer. Pero en los ovarios me va a llevar a producir estradiol, que es muy importante para que madure el óvulo, y en los testículos me va a llevar a producir la testosterona. Y la testosterona, ¿por qué es importante? Para los espermatozoides. ¿En qué parte de la glándula suprarrenal se produce la aldosterona, chicos? Mijail creo que no está, Mijail se fue. ¿En qué parte de la glándula suprarrenal se produce la aldosterona? Ya, gracias, Mijail. Zona glomerulosa, muy bien. Glomerular, lo invierto, tengo Mine, mineralocorticoides. ¿Cuál de las siguientes condiciones plasmáticas, cuál de las siguientes condiciones plasmáticas es un estimulante de cortisol? A ver, ¿quién le da esta respuesta? Es una muy buena pregunta. Yo les dije cuál era una consecuencia del cortisol. Entonces acá te preguntan, cuando tengo esta situación, ¿cuál de estas situaciones me llevan a que el cortisol aumente para contrarrestar esa condición que está acá, en una de estas alternativas? O sea, para regular
alguna de estas condiciones, el cortisol se secreta y evita esto. Muy bien, Mijail, excelente. El cortisol a nivel del hígado produce la gluconeogénesis y la glucogenólisis. ¿Eso qué significa? Que va a aumentar la glucosa en la sangre. Hiperglicemia. De ahí que las personas con cortisol elevado tienen obesidad, principalmente obesidad abdominal, debilidad en miembros inferiores, todo lo que hemos visto, ¿no? Las estrías, las lesiones en piernas, las heridas que no cicatrizan. Recuerden también que el cortisol me baja las defensas, no se olviden. Los leucocitos bajan. Cuando hay mucho cortisol en sangre, los linfocitos, voy a tener más infecciones si tengo mucho cortisol. ¿Y qué me estimula que se sintetice mucho cortisol? O sea que mucha ACTH estimula la síntesis de colesterol por la glándula suprarrenal, el estrés principalmente. Muy bien. Entonces la glucosa baja es un estímulo para que se secrete cortisol y el cortisol aumente la glucosa y ya la persona no tenga glucosa baja. ¿Cuál es el tejido diana de las ACTH? Obviamente la corteza suprarrenal. Vamos a seguir viendo, vamos a seguir viendo. ¿Cuál de los siguientes es un efecto del cortisol? Esta pregunta está interesante. A ver, ¿quién le da? Lo pueden marcar por descarte. ¿Cuál creen, chicos? Yo les mencioné que el cortisol alto producía varias cosas. Entonces, ¿cuál de estas alternativas es lógico para esos efectos que les he mencionado? Ya sabemos que disminución de la glucosa no es, pero hay una alternativa que me indica algo que tiene el paciente con aumento de cortisol. Tenía algo. Acuérdense, a ver, les mencioné varias cosas en el abdomen que hay, en los huesitos, que se producen los huesitos. Entonces, de acuerdo a los efectos que les he mencionado, ¿cuál de estas oraciones es lógica? Es lo obvio. Lo que ustedes crean, chicos, saben que acá están aprendiendo, aquí están por equivocarse. Ya, Mijail, en su opinión, dice disminución de la permeabilidad de los vasos. Ya, podría ser, pero acuérdate que, o bueno, no lo mencioné, pero el cortisol aumenta la presión arterial. De ahí que las personas con estas características de la obesidad, la osteoporosis, también tienen la presión alta. Entonces, no disminuye la permeabilidad de los vasos, ¿no? La aumenta. Muy bien, es la C, disminuye la liberación del tejido adiposo. ¿Por qué? Porque los lípidos o la grasa los adipocitos, mejor dicho, las células del tejido adiposo, necesitan adentro lípidos, ¿no? Grasa que se almacene. Así es como producen la obesidad en una persona con mucho cortisol. ¿Ok? Entonces, esperen. Ya, no. Lapsus. No, sí, está bien. Disminuye la liberación de lípidos del tejido graso, claro, para que se almacene, ¿no? Si disminuye la liberación, quiere decir que está ahí almacenada en la célula. Ya, muy bien. Un aumento de la concentración plasmática del cortisol se asocia con un aumento de cuáles de los siguientes. La permeabilidad, la, la permeabilidad, ¿no? Lípidos no aumentarían porque los lípidos aumentarían en el tejido adiposo, ¿no? ¿Cuál de los siguientes es un efecto secundario de la prednisona? La prednisona es un glucocorticoide. Entonces, si es un glucocorticoide, me baja de peso, me baja el tejido adiposo, me hace bajar la inmunidad, me hace perder apetito, me hace perder peso, me hace perder los niveles de glucosa en sangre. ¿Cuál marcaría? Ya, lo cero dice la B. Muy bien.
es disminución de la inmunidad. Vamos a ver más. Creo que estos son de exámenes ya. A ver, ¿quién le da esta pregunta acá que está muy interesante? Ay, no, pero esto es de sistema urinario, lapsus. Eso no lo hemos visto. A ver, vamos a buscar una pregunta que no hayamos visto. Ya esto es obvio, ¿no? Cuando uno consume alimentos, ¿cómo se almacena esos carbohidratos en hígado y músculo? Glucógeno, ¿no? Obviamente. Eh, miren, acá les comentan. Hormonas peptídicas se adhieren a un receptor en la membrana, obviamente, porque no pueden pasar la membrana, el cual tiene en su parte interna un sitio activo que inicia una serie de reacciones cuyos bioquímicos generados constituyen los segundos mensajeros serían, ¿no? ¿Qué son segundos mensajeros? Es si esta es la célula, este es el receptor, mi primer mensajero es la hormona, ese es mi primer mensajero. Luego, cuando se une a su receptor, va a liberar otros mensajeros, esos se llaman segundos mensajeros. El principal estímulo para la síntesis de insulina es la glucosa. Bueno, estas dos últimas preguntas son preguntas de páncreas, que si bien es cierto no lo hemos visto, pero miren cómo son preguntas súper sencillas, ¿no? Todo te preguntan acerca de la insulina. Recuerden que la insulina es una hormona que hace que la sangre, perdón, la glucosa en mi sangre salga y se vaya a los tejidos. O sea, disminuye la glucosa en sangre. Hipoglucemiante. Entonces, ¿cuándo se libera más insulina? Cuando hay más glucosa en sangre. ¿Y cuando hay más glucosa en sangre? Después de que acabo de consumir alimentos. Muy bien, chicos. ¿Hasta ahí tienen alguna duda?